Finales de otoño, 1981. Italia, la costa norte del mar de Liguria. Los pescadores dicen que el mar lo recuerda todo. Cada grito, cada oración, cada secreto confiado jamás a sus olas. Pero a veces el mar devuelve lo que debería haber permanecido enterrado en sus profundidades para siempre. La niebla se alzaba del agua oscura como el aliento de algún monstruo oculto en las profundidades del mar de Liguria. Mauricio Bayardi se subió el cuello de la chaqueta y escrutó la bruma gris que envolvía su barca solitaria. 1 de la madrugada, la hora en que la gente decente duerme en sus camas, y los pescadores saben que los mejores peces pican precisamente cuando el mundo está sumido en el sueño. Mauricio, de 40 años, había estado pescando en estas aguas durante más de 20 años. Conocía cada banco de arena, cada roca submarina, cada lugar donde los peces se reunían en cardúmenes. El mar era su hogar, su sustento, su único compañero durante esas largas horas cuando navegaba solo, bajo el cielo estrellado. Pero esta noche algo estaba mal. Los peces no picaban, en absoluto. Durante 4 horas, ni una sola picada. Era extraño, antinatural. El mar parecía congelado, agazapado, esperando algo. Incluso las olas chapoteaban más silenciosamente que de costumbre, como si tuvieran miedo de perturbar algún silencio invisible. Mauricio encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Era un pescador experimentado, pero por primera vez en su vida el mar lo asustaba. No con una tormenta, no con olas altas, de esas no tenía miedo. Lo asustaba este silencio mortal, esta inmovilidad del agua, como si toda la vida marina hubiera desaparecido de repente. «Madonna Santa», murmuró, santiguándose. «¿Qué está pasando aquí?» En respuesta, la niebla se volvió más espesa, más densa. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Mauricio encendió su linterna y su haz amarillo atravesó el velo gris, iluminando solo jirones de niebla que giraban lentamente en el aire como bailarines fantasmales. Fue entonces cuando vio la luz. Al principio era solo un débil resplandor en algún lugar a la derecha de la barca. Mauricio pensó que era otra embarcación y ya se preparaba para gritar a un colega pescador. Pero la luz era extraña, no blanca o amarilla como los reflectores ordinarios, sino rojiza, pulsante. Se intensificaba y se debilitaba, como el latido del corazón de alguna criatura gigante. Mauricio se puso de pie en la barca, agarrándose a la borda. El mar estaba tranquilo, pero sintió que algo había cambiado. El aire se volvió diferente, más denso, electrificado. Los pelos de sus brazos se erizaron y apareció un sabor metálico en su boca. La luz roja se acercaba. Ahora Mauricio podía distinguir su fuente, una enorme silueta oscura deslizándose sobre el agua. El tamaño del objeto era alucinante. No era una barca, no un barco, era algo completamente diferente. Una forma ovalada, superficie lisa reflejando la luz de la luna y ese fuego rojo pulsante en el perímetro como los ojos de algún monstruo marino. «¿Qué diablos?», comenzó Mauricio, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El objeto se detuvo directamente sobre su barca, flotando a unos pocos metros sobre el agua. Era enorme, no menos de 30 metros de diámetro. La superficie metálica estaba cubierta de extraños símbolos que brillaban débilmente con luz verdosa. El aire alrededor vibraba con un zumbido de baja frecuencia que Mauricio sentía no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. De repente las luces rojas se apagaron. Por un momento reinó el silencio absoluto. Incluso las olas dejaron de chapotear contra el costado de la barca. Mauricio se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar,
sin atreverse a moverse. Entonces se abrió una escotilla en el centro del objeto. De allí brotó una luz blanca brillante, tan cegadora que Mauricio entrecerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. Cuando volvió a abrir los ojos, un rayo de luz descendía de la escotilla, denso, casi material, como una columna luminosa, y en esa columna de luz Mauricio los vio a ellos. Descendían lentamente, planeando en la columna de luz como ángeles de la muerte. 3 figuras, altas y esbeltas, pero claramente no humanas. Incluso en la luz cegadora, Mauricio podía distinguir sus contornos, extremidades demasiado largas, cabezas demasiado grandes, movimientos demasiado fluidos, como si nadaran en el aire. El terror se apoderó del pescador. Quería gritar, quería huir, pero su cuerpo no obedecía. Solo podía quedarse de pie y mirar cómo estos seres descendían más y más bajo, acercándose a su diminuta barca. El primer ser tocó la cubierta sin peso, como un fantasma. En la luz de la linterna, Mauricio finalmente pudo verlo claramente. Altura, unos 2 metros. El cuerpo era humanoide, pero las proporciones estaban mal. Brazos demasiado largos, llegando casi hasta las rodillas. Piernas delgadas pero musculosas. Piel oscura, casi negra, con un brillo metálico, cubierta de pequeñas escamas que brillaban en la luz. Pero el rostro era lo más aterrador. Ovalado, alargado, sin nariz en el sentido humano, solo 2 rendijas estrechas. La boca era una línea delgada sin labios, pero los ojos eran enormes, ocupando 1/3 del rostro, negros, brillantes, sin pupilas ni iris. En sus profundidades danzaban chispas rojizas, como carbones en un fuego moribundo. El ser miraba a Mauricio, lo estudiaba con curiosidad fría. El pescador sintió algo penetrando en su mente, tanteando sus pensamientos con dedos helados. Trató de apartar la mirada, pero no pudo. Esos ojos lo sostenían como si lo hipnotizaran. Otros 2 seres aterrizaron junto al primero. Eran similares, pero diferían ligeramente en tamaño y tono de piel. Uno era un poco más alto. Su piel tenía un matiz verdoso. El otro era más corpulento, pero más musculoso, con manchas rojizas en la piel oscura. No hablaban. Al menos no como hablan los humanos, pero Mauricio escuchaba sus voces en su cabeza, sonidos graves, vibrantes, que se formaban en palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Espécimen adecuado, resistencia mínima, transporte autorizado. No, finalmente logró articular Mauricio. No, por favor. Su voz sonó patética y asustada en el silencio nocturno. Los seres ni siquiera reaccionaron. El más alto levantó su mano, larga, con 3 articulaciones en cada dedo, y un débil rayo azulado brotó de su palma. Mauricio sintió su cuerpo entumecerse, primero las piernas, luego el torso, luego los brazos. No podía moverse, no podía hablar, pero la conciencia permanecía clara. Vio a los seres acercarse a él, sintió sus toques, fríos, con un regusto metálico. Lo levantaron de la cubierta de la barca. La columna luminosa los envolvió, y Mauricio sintió que se despegaba del suelo. No, del agua. Se elevaba hacia ese objeto enorme y extraño, dejando abajo su barca, su vida anterior, su mundo familiar. Lo último que vio antes de que se cerrara la escotilla fueron las luces rojas alrededor del perímetro de la nave, que volvieron a la vida y comenzaron a pulsar cada vez más rápido, como una agonía mortal. Dentro de la nave era espacioso, pero al mismo tiempo claustrofóbico. Techos altos, paredes curvadas cubiertas de la misma sustancia metálica que el casco exterior. Todo aquí brillaba con una luz verdosa débil, emanando como del mismo material de las paredes. Mauricio yacía en algo que podría llamarse una mesa,
aunque se parecía más a una formación orgánica, lisa, cálida, ligeramente pulsante. El entumecimiento había pasado, pero moverse era difícil, como si el cuerpo se hubiera vuelto de plomo. Los seres estaban de pie a su alrededor, observando, conversando en su extraño idioma. Mauricio trató de levantarse, pero uno de ellos, el más alto que los otros, puso su mano en su pecho. El toque era frío, pero no desagradable, más bien tranquilizador. «No te resistas», le llegó, «no haremos daño. Estudiamos». «¿Quiénes sois?», susurró Mauricio. «¿Qué queréis?». El ser alto se inclinó más cerca. Sus enormes ojos negros miraron directamente al alma del pescador. «Somos los que observan. Hemos estado estudiando vuestra especie durante muchos siglos. Nos llamáis por varios nombres, demonios, ángeles, dioses, pero simplemente somos otros. ¿De dónde venís? De un lugar que no puedes entender, de un tiempo que aún no ha llegado y ya ha pasado. Viajamos entre mundos, entre dimensiones. Vuestro planeta es solo uno de muchos en nuestra investigación». El ser retrocedió, y las paredes alrededor de Mauricio de repente cobraron vida. Lo que había tomado por superficie metálica ordinaria se transformó en pantallas gigantes. Aparecieron imágenes en ellas, primero borrosas, luego cada vez más claras. Mauricio vio la Tierra desde el espacio, una perla azul en el vacío negro. Pero no era la Tierra que conocía. Los continentes tenían otros contornos, los océanos otros colores, y alrededor del planeta orbitaban docenas de objetos similares al que ahora se encontraba. «Observamos vuestra evolución», continuó el ser. «A veces intervenimos, guiamos, corregimos. Vuestras leyendas de dioses que descendieron del cielo son recuerdos de nuestras visitas». Las imágenes cambiaron. Ahora Mauricio veía civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, Atlántida, y por todas partes, entre los humanos, aparecían altas figuras oscuras con grandes ojos. «¿Por qué?», preguntó Mauricio. «¿Por qué hacéis esto?». «Porque una vez fuimos como vosotros, jóvenes, irracionales, agresivos. Casi nos destruimos antes de entender la verdad». «¿Qué verdad?». El ser permaneció en silencio. Luego levantó su mano y apareció una imagen holográfica en el aire. Mauricio vio un planeta, hermoso, verde, cubierto de océanos y continentes, pero luego la imagen cambió. El planeta se volvió gris, muerto, cubierto de grietas y cráteres. Este es nuestro mundo, lo que queda de él después de que aprendimos a dividir el átomo, pero no aprendimos a controlar nuestra codicia y odio. Mauricio se estremeció. La imagen era demasiado realista, demasiado aterradora. Sobrevivimos, pocos de nosotros, y juramos no permitir que este error se repita, ni en nuestro mundo ni en ningún otro. ¿Y pensáis que nosotros, que los humanos van por el mismo camino? No pensamos, sabemos. Vuestras guerras se vuelven cada vez más destructivas, vuestras armas cada vez más mortales. Ya habéis creado bombas capaces de destruir toda la vida en el planeta, y seguís creando más y más. Las imágenes cambiaron de nuevo. Ahora Mauricio veía explosiones nucleares, ciudades en ruinas, desiertos muertos donde una vez florecieron jardines. «Pero aún hay tiempo», continuó el ser. «Hay quienes entre vosotros entienden el peligro. Elegimos a tales personas, les mostramos la verdad, esperando que puedan influir en los demás». «¿Por qué yo?», susurró Mauricio. «Solo soy un pescador. ¿Quién me escuchará?». «Precisamente por eso, porque eres un hombre sencillo, porque tu corazón está puro de ambiciones y sed de poder, porque amas el mar, la naturaleza, la vida. A gente como tú, la gente escuchará más que a científicos o políticos». El tiempo en la nave fluía diferente. Mauricio no podía decir cuántas horas o días habían pasado. Los seres le mostraban más y más imágenes nuevas, le contaban sobre los secretos del universo, sobre otros mundos,
sobre civilizaciones que habían surgido y caído mucho antes de la aparición de la humanidad. Vio planetas cubiertos de bosques cristalinos, donde seres inteligentes estaban compuestos de energía pura. Vio ciudades submarinas donde vivían criaturas similares a los delfines terrestres, pero que poseían tecnologías superiores a las humanas por miles de veces. Vio mundos donde la inteligencia se había desarrollado en las plantas y continentes enteros eran un solo organismo pensante. Pero lo que más le impactó fueron las imágenes de mundos muertos, planetas donde una vez floreció la vida, pero donde ahora solo reinaban el vacío y la destrucción. Demasiados mundos así, demasiadas civilizaciones que no pudieron superar su agresividad y codicia. ¿Ves?, preguntó el ser alto. Este es el precio de la sinrazón. Esto es lo que espera a cualquier especie que pone el poder y la riqueza por encima de la sabiduría y la compasión. ¿Pero cómo podemos cambiar?, preguntó Mauricio. Los humanos son como son. Luchamos, odiamos, nos tememos unos a otros. El miedo es la raíz de todos los males, respondió el ser. Miedo a la muerte, miedo a la pobreza, miedo de que otro obtenga más que tú. Pero el miedo puede superarse con amor, comprensión, conocimiento. El ser levantó su mano y el aire alrededor de Mauricio relució. El pescador sintió algo penetrando en su conciencia, no dolorosamente, sino suavemente, como una ola cálida. De repente sabía, entendía la estructura del universo, veía conexiones entre todos los seres vivos, sentía la unidad de todo lo que existe. Sentía el dolor de los bosques moribundos, el sufrimiento de los océanos envenenados, el grito de un planeta asfixiándose por la contaminación. Pero también sentía esperanza. Veía un futuro donde los humanos habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos. Un futuro donde las guerras se habían convertido en historia y el hambre y las enfermedades solo en recuerdos distantes. Esto es posible, dijo el ser. Pero para eso los humanos deben cambiar, y el cambio debe comenzar con gente como tú. ¿Qué debo hacer?, susurró Mauricio, aún aturdido por las visiones. Contar, decir a la gente lo que has visto. Algunos no creerán, muchos se reirán, pero habrá quienes escuchen, y a través de ellos el mensaje se extenderá más lejos. ¿Y si los humanos no cambian? El ser permaneció en silencio, luego mostró una última imagen, la Tierra, muerta y sin vida, a la deriva en el vacío cósmico. Entonces encontraremos otro planeta, otra especie, y esperaremos que resulten más sabios. Cuando Mauricio recobró la conciencia, estaba acostado en su barca. Sobre él brillaban las estrellas, y una ligera brisa llevaba el olor de sal y algas. El mar chapoteaba suavemente contra el costado, y todo parecía ordinario, familiar. El pescador se levantó, sintiendo mareo. ¿Había soñado todo? ¿Había sido solo una pesadilla? Pero entonces notó que sus cañas de pescar estaban enrolladas y cuidadosamente ordenadas. Sus redes también estaban recogidas. Y en la bodega de la barca había peces, muchos peces, aunque recordaba claramente que antes del encuentro con el ovni no había pescado nada. Y otra cosa más. En su muñeca, donde lo había tocado el ser alto, quedaba una marca apenas visible. 3 líneas delgadas formando un triángulo. No dolían, no picaban, pero estaban ahí.
un recordatorio de que lo que había pasado era realidad. Mauricio miró su reloj. 4 de la mañana. Así que solo habían pasado 3 horas desde que vio la luz roja, pero le parecía que había pasado una eternidad en la nave de los extraterrestres. Arrancó el motor y se dirigió hacia la costa. En el camino a casa siguió mirando al cielo, pero ya no vio nada inusual, solo estrellas, distantes e indiferentes. En casa lo esperaba su esposa Ángela. Lo recibió en la puerta, preocupada por su regreso tardío. «Mauricio, ¿qué pasó? Te ves terrible». El pescador se miró en el espejo del recibidor. Sí, realmente se veía mal. El rostro estaba pálido, los ojos rojos, las manos temblaban. «Yo...» comenzó. Luego se detuvo. ¿Cómo contarle a su esposa lo que le había pasado? ¿Cómo explicar lo que él mismo no entendía completamente? «Solo una noche difícil», dijo finalmente. «Hubo tormenta». Ángela miró por la ventana al mar tranquilo y frunció el ceño, pero no dijo nada. Mauricio pasó los días siguientes en confusión. Los recuerdos del encuentro con los extraterrestres eran tan vívidos, tan reales, que no podía creer que fuera un sueño. Pero al mismo tiempo, todo lo que había pasado parecía imposible. Trató de pescar, pero no podía concentrarse. El mar, que una vez había sido su hogar, ahora parecía extraño, lleno de secretos y peligros. Cada vez que veía un avión o una nube inusual en el cielo, se quedaba inmóvil, esperando ver luces rojas. El conocimiento que los seres habían puesto en él se desvanecía gradualmente como un sueño, pero las imágenes principales permanecían. Aún veía planetas muertos, aún sentía la conexión de todos los seres vivos. Aún entendía qué peligro amenazaba a la humanidad. Pasó una semana antes de que Mauricio se decidiera a contarle a alguien sobre su experiencia. Eligió al padre Antonio, el sacerdote local, con quien había sido amigo desde la infancia. Se sentaron en la pequeña iglesia de San Lorenzo, y Mauricio, lentamente, luchando por encontrar las palabras, contó su historia. El sacerdote escuchó en silencio, a veces asintiendo, a veces santiguándose. «Mauricio», dijo cuando el pescador terminó, «¿te das cuenta de cómo suena esto?» «Me doy cuenta, padre, pero es verdad, juro por Dios, es verdad». El sacerdote permaneció en silencio por mucho tiempo pensando. «Incluso si es verdad», dijo finalmente, «¿qué vas a hacer? ¿A quién más se lo vas a contar?» «No lo sé. Dijeron que debía contárselo a la gente, advertirles». «¿Advertir de qué? ¿De que extraterrestres van a descender del cielo?» «Mauricio, la gente pensará que estás loco». «No de extraterrestres», negó con la cabeza el pescador, «de lo que estamos haciendo al planeta, de las guerras, de la contaminación, de las armas nucleares. Me mostraron a dónde lleva esto». El sacerdote reflexionó. Mucha gente habla de eso, científicos, ecologistas, pacifistas. No necesitas extraterrestres para entender que el mundo está en peligro. Pero la gente no los escucha. Tal vez si se enteran de que la advertencia vino de allí. Mauricio señaló hacia el techo de la iglesia. O pensarán que has perdido la razón. Estas palabras resultaron proféticas. Cuando Mauricio comenzó a contar su historia a otros, amigos, vecinos, conocidos casuales, la reacción era predecible. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza, otros simplemente se iban. Lo peor fue en casa. Ángela, al enterarse de las historias de su marido, se enfureció. «Vas a deshonrar a toda la familia», gritaba. «La gente ya empieza a murmurar a nuestras espaldas. Los niños de los vecinos molestan a los nuestros».
Para con estas tonterías. Pero Mauricio no podía parar. Las visiones que los seres le habían mostrado lo atormentaban. Las veía cada noche en sueños. Planetas muertos, ciudades destruidas, los últimos supervivientes vagando por un desierto que una vez fue un jardín floreciente. Pasó un mes. Mauricio casi dejó de salir al mar. Demasiados recuerdos, demasiadas preguntas sin respuestas. Trabajaba en el puerto, reparando redes para otros pescadores, y cada día sentía miradas curiosas y burlones sobre él. Mauricio el loco, Mauricio el astronauta. Así lo llamaban ahora a sus espaldas. Algunos lo decían con lástima, otros con malicia, pero todos lo consideraban enfermo. El único que lo escuchaba era un joven periodista del periódico local, Giovanni Rossi. Había venido a escribir un artículo sobre el pescador loco que vio un ovni, pero gradualmente se interesó. Mauricio, dijo después de otra larga conversación, incluso si tu historia es verdad, la gente no está lista para aceptarla. Tal vez deberías esperar, buscar pruebas. ¿Qué pruebas? Rió amargamente el pescador. Solo tengo esto. Mostró las marcas apenas visibles en su muñeca. Giovanni frunció el ceño. Eso podría ser cualquier cosa. Un rasguño, una marca de nacimiento. Esto no estaba antes. ¿Estás seguro? Mauricio quiso responder, pero de repente se calló. ¿Estaba seguro? La memoria es algo tan extraño. Tal vez esas marcas siempre habían estado ahí y él simplemente no había prestado atención. Las dudas comenzaron a carcomarlo desde adentro. Tal vez realmente se había vuelto loco. Tal vez todo había sido una alucinación causada por fatiga, estrés, demasiada soledad en el mar. Pero entonces pasó algo que disipó todas las dudas. Sucedió una noche de diciembre. Mauricio estaba sentado en casa, tratando de leer el periódico, cuando de repente sintió una extraña inquietud. Algo lo hizo levantarse y salir. La noche era clara, estrellada. Mauricio levantó la cabeza hacia el cielo y se quedó inmóvil. Allí, sobre el mar, se movía lentamente un enorme objeto oscuro. No brillaba, pero era claramente visible contra las estrellas, una enorme sombra ovalada cubriendo constelaciones, y luces rojas parpadeaban débilmente en su perímetro. Mauricio no estaba solo. Los vecinos salieron a la calle, atraídos por el extraño zumbido que emitía el objeto. Todos miraban hacia arriba, señalaban con los dedos, hablaban con voces emocionadas. ¿Qué es eso? ¿Un avión? Demasiado grande para un avión. Y demasiado lento. El objeto se cernió sobre el puerto por varios minutos, luego lentamente se dio vuelta y desapareció en el horizonte. Las luces rojas se apagaron al final, como una despedida. Al día siguiente todo el pueblo solo hablaba de eso. Alguien pensó que era un avión militar secreto. Alguien más, un globo meteorológico. Pero Mauricio conocía la verdad. Habían regresado. Y esta vez no solo él los había visto. Una semana después del avistamiento masivo de OVNI, Giovanni Rossi vino inesperadamente a ver a Mauricio. El periodista estaba emocionado y tenía en las manos una carpeta gruesa con documentos. Mauricio, tienes que ver esto, dijo, sentándose a la mesa. Hice una investigación. Lo que pasó hace una semana no solo se vio en tu pueblo. Extendió sobre la mesa recortes de periódicos, fotos, cartas. Objetos similares fueron observados en Génova, en Turín, incluso en Francia. Y no es la primera vez. Tales casos han estado ocurriendo en toda Italia por varios años. Mira aquí. Mauricio recorrió los titulares con la vista. Luces extrañas sobre Milán. OVNI asustó a los habitantes de Nápoles. La policía investiga reportes de platillos voladores. Y además, continuó Giovanni, contacté a un investigador de ovnis de Roma, Roberto Pinotti. Ha estado recolectando tales casos por muchos años. Según sus datos, Italia está experimentando una verdadera ola de contactos. ¿Contactos?
La gente afirma haber sido secuestrada por extraterrestres, pescadores, granjeros, gente común, y sus historias, Mauricio, son muy similares a la tuya. El pescador tomó una de las carpetas y comenzó a leer. Sus manos temblaban. En los informes reconocía detalles familiares, seres altos con ojos grandes, imágenes holográficas, advertencias sobre la amenaza nuclear. ¿Ves?, dijo Giovanni, no estás loco y no estás solo. Esa noche, Mauricio no pudo dormir por mucho tiempo. Yacía en la cama, pensando en lo que había leído. Así que los seres no solo lo contactaban a él, así que su misión era más seria de lo que había pensado. Alrededor de medianoche sintió la misma inquietud que una semana antes. Una fuerza interna lo hizo levantarse y salir de casa. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Mauricio caminó por la orilla, sin entender qué lo guiaba. Llegó a la pequeña bahía donde usualmente guardaba su barca y se detuvo. Directamente sobre el agua flotaba el objeto, la misma nave ovalada, las mismas luces rojas en el perímetro, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Mauricio podía distinguir detalles del casco, símbolos en la superficie. La escotilla se abrió y la luz blanca llenó la bahía. Pero esta vez Mauricio no tuvo miedo. Sintió una invitación, una llamada. Entró al agua y nadó hacia la columna de luz. La luz cálida lo envolvió, lo levantó, lo llevó al interior de la nave. Lo estaban esperando. El ser alto lo recibió como a un viejo amigo. Su voz mental sonaba más cálida que la primera vez. «¿Has regresado?» «No podía no regresar», respondió Mauricio, «después de lo que aprendí». «¿Dudaste?» «Sí, la gente no cree». ¿Piensan que estoy loco? Es natural. La mente humana se protege de información que destruye la imagen habitual del mundo. Pero las semillas ya han sido sembradas. El ser lo condujo a la pared pantalla. Aparecieron en ella imágenes de personas, hombres y mujeres de diferentes edades y nacionalidades. «Mira, han escuchado. Alguien leyó un artículo sobre ti en el periódico. Alguien escuchó tu historia de un amigo. Alguien simplemente sintió que había llegado el momento». Mauricio vio protestas contra las armas nucleares, movimientos ecológicos, gente plantando árboles y limpiando ríos. «Los cambios comienzan lentamente», continuó el ser. Una persona le cuenta a otra, esa a una tercera, y gradualmente la idea se extiende, como círculos en el agua. «Pero no es suficiente», exclamó Mauricio. «El mundo aún está al borde del abismo. Las guerras continúan, las armas se perfeccionan. ¿Y si no llegamos a tiempo?» El ser permaneció en silencio. Entonces vuestro planeta se unirá a esos mundos muertos que te mostramos. Pero creemos que eso no pasará. Hay algo especial en los humanos, una capacidad de compasión que rara vez encontramos en el universo. La pantalla mostró nuevas imágenes. Personas que arriesgaban sus vidas salvando a extraños, médicos tratando a los pobres, maestros trabajando en barrios marginales. ¿Ves? Hay esperanza, pero el tiempo es limitado. Vuestras tecnologías se desarrollan más rápido que la sabiduría. Pronto llegará el punto crítico. ¿Qué puedo hacer? Solo soy un hombre, y uno al que todos consideran loco. Continúa contando. Algunos de los que te escuchen contarán a otros, y entre ellos habrá personas influyentes, científicos, políticos, escritores. Tu papel es ser el primer eslabón en la cadena. El ser se acercó y tocó de nuevo su frente. Esta vez, el flujo de información era diferente. No visiones de mundos lejanos, sino conocimiento sobre la Tierra, sobre su historia, sobre cómo todos los seres vivos están conectados. «Te damos un don», dijo el ser. «La capacidad de ver conexiones, entender consecuencias, sentir el dolor del planeta. Úsalo sabiamente». Cuando Mauricio despertó en la orilla,
El sol ya estaba saliendo sobre el horizonte, pero esta vez algo era diferente. Veía el mundo de manera nueva. Cada árbol, cada pájaro, cada ola, todo estaba conectado por hilos invisibles. Sentía el pulso del planeta, escuchaba su respiración y sentía su dolor, dolor de ríos envenenados, bosques talados, aire contaminado. Pero también sentía esperanza. En cada niño que miraba con asombro a una mariposa, en cada persona que se detenía para ayudar a alguien caído, en cada acto de bondad y compasión. Maurizio regresó a casa y encontró que Giovanni Rossi lo esperaba con un grupo de personas. Entre ellos había periodistas, científicos, incluso un representante de las autoridades locales. «Maurizio», dijo Giovanni, «tu historia ha llegado a Roma. Esta gente quiere escucharte». Y Maurizio contó. Habló todo el día. Respondió preguntas, mostró las marcas en su muñeca, que se habían vuelto más brillantes después del segundo encuentro. Algunos oyentes se fueron negando con la cabeza, pero otros se quedaron, y entre ellos estaba el profesor Carlo Ronchi, un físico famoso de la Universidad de Roma. «Su historia es increíble», dijo, «pero algunos detalles... Describe tecnologías que un simple pescador no puede conocer, y sus advertencias sobre catástrofe ecológica, nosotros, los científicos, apenas comenzamos a entender la magnitud del problema». «Cuento lo que vi», respondió simplemente Maurizio. «Si incluso una parte de esto es verdad», continuó el profesor, «entonces la humanidad debe saberlo». Habían pasado 40 años desde esa noche cuando Maurizio Vallardi se encontró por primera vez con extraterrestres. El mundo había cambiado, pero no tan rápido como se hubiera deseado. La amenaza nuclear retrocedió con el fin de la Guerra Fría, pero aparecieron nuevos peligros: cambio climático, contaminación de océanos, extinción de especies. La humanidad estaba al borde de una catástrofe ecológica. Pero también cambió la conciencia de las personas. Los movimientos ecológicos cobraron fuerza. La energía alternativa comenzó a desplazar a los combustibles fósiles. Las organizaciones internacionales trabajaron en la protección del medio ambiente. Maurizio se volvió famoso. Se escribieron libros sobre él, se hicieron películas. Lo llamaban el profeta del mar, el primer contactado. Algunos le creían, algunos lo consideraban un charlatán, pero su nombre era conocido en todo el mundo. Continuó viviendo en su pueblo, continuó pescando, pero ahora no estaba solo. Venían a verlo personas de todo el mundo, científicos, periodistas, simplemente curiosos. Les contaba su historia, transmitía la advertencia que había recibido de las estrellas, y a veces, en noches claras, salía a la orilla y miraba al cielo, esperando. Las luces rojas ya no aparecían, pero Maurizio sabía que observaban, esperaban, tenían esperanza. El tiempo es limitado, a veces escuchaba la voz mental familiar, pero hay esperanza, las semillas han sido sembradas, ahora todo depende de cómo las nutráis. A los 80 años, Maurizio aún salía al mar. Sus manos temblaban, sus ojos veían peor, pero su espíritu se mantenía fuerte. Sabía que su misión estaba casi completa. El mensaje había sido transmitido, la advertencia dada. El futuro de la humanidad ahora dependía de la humanidad misma. Y en las profundidades del espacio, a bordo de naves invisibles a los radares terrestres, seres altos con ojos grandes continuaban observando y esperando que la humanidad hiciera su elección, entre la sabiduría y la locura, entre la vida y la muerte, entre las estrellas y el abismo. Gracias por escucharnos. Si os gustó esta historia, suscribíos a nuestro canal para no perderos las nuevas. Escribid en los comentarios si creéis en los ovnis. Tal vez vosotros mismos habéis visto algo inexplicable.